Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Laura Daniela Rodríguez Bonilla y en esta ocasión voy a realizar la sustentación del punto 5 de la tarea 4, el ejercicio de aplicación de derivadas. En este caso, en esta actividad, elegí el estudiante número 2 que dice así: la temperatura en grados Celsius en una tolva en la cual se realiza una mezcla de un proceso químico industrial. En cada instante, t en horas representado, es modelada por la función t de t, que es igual a 10 sobre 9 t a la 3, menos 35 sobre 3 t a la 2, más 100 sobre 3 t, menos 80 sobre 9. Dice que hay un sensor que hace un registro continuo y una gráfica de la temperatura al interior de la tolva en cada instante, desde que éste lleva 1 hora hasta que cumple 6 horas. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. ¿En qué instante se consiguen las temperaturas más alta y más baja en ese periodo de tiempo? ¿Y cuáles son estas temperaturas más alta y más baja? Calcule las coordenadas del punto de inflexión de la gráfica hecha por el sensor y finalmente verificar estos cálculos en GeoGebra. Entonces, para eso vamos a tener que desarrollar estas funciones, derivarlas mediante varios procesos. Entonces, vamos a iniciar. El primer paso es derivar la función original que nos dan. Acá la sacamos a un ladito. Entonces, vamos a derivar esta función. Entonces, tenemos 10 sobre 9t a la 3. Entonces, para derivar esto ponemos este 3 acá a multiplicar y disminuimos 1 al exponente, o como si fuera 3 menos 1 nos quedaría 2. Aquí realizamos el mismo proceso. Tenemos 35 sobre 3t a la 2, entonces derivado nos quedaría 2. Y como en el exponente nos quedaría 1, no es necesario ponerlo, entonces nos queda la t solo. Más 100 sobre 3t, entonces la derivada queda solamente 100 sobre 3. Y tenemos menos 80 sobre 9, la derivada de esta constante es 0, entonces por ese motivo no lo ponemos. Entonces vamos a solucionar estos paréntesis. Entonces 3 por 10 nos daría 30 t al cuadrado, 30 sobre 9, 30 al cuadrado, menos 35 por 2 nos daría 70 sobre 3t, más 100 a la 3. Luego de que ya tenemos nuestra función derivada, vamos entonces a hallar las raíces de esa función. Entonces aquí la pasamos, la vamos a igualar a 0 para poder solucionar esta función. Y para eso entonces hallamos primero el mínimo común múltiplo de 9 y de 3, que en este caso sería entonces 9. Por eso entonces multiplicamos cada parte de 9. Entonces 30 sobre 9t a la 2 por 9, menos 70 sobre 3t por 9, más 100 a la 3 por 9, igual a 0 por 9. Esto nos quedaría así: 30t al cuadrado menos 270t más 300 igual a 0. Ahora vamos, entonces, como tenemos una ecuación cuadrática como resultado, vamos a resolver esa ecuación cuadrática. Entonces señalamos 30t a la 2a, 30a, 210 sería b y 300 sería c. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación cuadrática, tenemos que menos 210 más o menos la raíz cuadrada
de menos 210 al cuadrado, menos 4 por 30 y este sube por 300 y 2 por 30. Entonces solucionamos los paréntesis dentro de la raíz cuadrada, nos quedaría que menos 210 al cuadrado nos da 44.100 y 30 por 300 nos daría 9.000 y 2 por 30 nos da 60. Ahora solucionamos el otro paréntesis, 4 por 9.000 nos daría 36.000 y aquí solucionamos esta resta, 44.100 menos 36.000 nos daría 8.100. Entonces, aquí nos quedaría que es igual a menos por menos nos da más, 210 más la raíz cuadrada de 8.100 es 90 dividido en 60. Entonces aquí podemos sacar los dos resultados de t. T1 sería entonces 210 más 90 dividido en 60. Entonces 210 más 90, 300 dividido en 60 nos da 5. Y el otro resultado, t a la 2, sería 210 menos 90 dividido en 60. Entonces 210 menos 90 nos da 120 dividido en 60, 2. Entonces continuamos. Ahora vamos a reemplazar esto en la función original que nos dan en el ejercicio. Entonces reemplazamos para ambos resultados en la función original. Entonces vamos a reemplazar cuando t es 5. Entonces 10 tenemos, entonces reemplazamos donde está t, ponemos 5. Entonces nos quedaría 10 sobre 9 por 5 a la 3 menos 35 sobre 3 por 5 a la 2 más 100 sobre 3 por 5 menos 80 sobre 9. Aquí se me corrió un poquito la... Bueno, estaba acá. Entonces tendríamos aquí, solucionamos estos paréntesis, entonces 5 a la 3 nos da 125, 5 a la 2 nos da 25 y bueno, este 5 queda igual, no movemos nada. Entonces ahora multiplicamos 125 por 10 nos da 1250 sobre 9 quedaría igual, menos 5 por 35 da 875 sobre 3 igual, más por 5 nos daría 500 sobre 3 y menos 80 sobre 9 que ese queda igual. Entonces ahora vamos a resolver los fraccionarios el mismo denominador. Entonces tomamos 1250, me disculpo, acá me hizo falta un 0, 1250 sobre 9 menos 80 sobre 9. Esa resta, hacemos 1250 menos 80, nos daría 1950 y dejamos el mismo denominador. La división entre esto, 1170 dividido en 9, nos da 130. Entonces ahora los otros dos con denominador igual 3, entonces menos 875 más 500, acá lo tenemos, nos da menos 375 dividido en 3. Esto nos da menos 125. Entonces tenemos que t a la 5 sería igual a 130 menos 125. Y eso nos daría igual a que t cuando 5 es igual a 5. Acá podemos hallar de una vez decir que el mínimo es el 5,5. Esa es la coordenada mínima, 5,5. Entonces, ahora reemplazamos cuando t vale 2. Entonces igual reemplazamos donde estaba t, ponemos 2, entonces nos quedaría 10 sobre 9 por 2 a la 3 menos 35 sobre 3 por 2 a la 2 más 100 sobre 3 por 2 menos 80 sobre 9. Entonces
resolvemos los paréntesis, entonces 2 a la 3 nos daría 8, 2 a la 2 nos daría 4 y este 2 quedaría igual. Ahora vamos a multiplicar, entonces tenemos que 8 por 10 nos da 80 sobre 9, menos 35 por 4, 140 sobre 3, más 100 por 2, 200 sobre 3, y menos 80 sobre 9 quedaría exactamente igual. Entonces realizamos la misma, resta de fraccionarios con el mismo denominador, entonces acá tenemos 80 sobre 9 menos 80 sobre 9, eso nos daría 0. Y los otros, menos 140 sobre 3 más 200 sobre 3, nos daría 60 sobre 3. Entonces, esto dividido nos daría 20. Tenemos que entonces el máximo es 2,20. Luego vamos a hallar en el siguiente paso la segunda derivada. Entonces, esa función que ya habíamos derivado la vamos a volver a derivar. Para eso entonces le ponemos otra comillita acá para identificar que ya fue derivada nuevamente. Entonces tenemos 30 sobre 9, t a la 2, entonces nos quedaría 2 multiplicando, y t a la 1, entonces no es necesario poner. Y 70, acá, 70 sobre 3t, entonces nos quedaría solamente 70 sobre 3, más 100 sobre 3 nos daría 0, entonces no lo ponemos. Entonces solucionamos este paréntesis, 30 por 2 nos da 60 sobre 9t menos 70 sobre 3. Ahora vamos a hallar las raíces de esa función, de esa ecuación. Entonces para eso la igualamos a 0. Entonces a simplificar esta ecuación, entonces 60 le sacamos tercera, aquí, perdón, acá le sacamos tercera y nos quedaría 20 sobre 3, t menos 70 sobre 3 y igual a 0. Entonces vamos a pasar el 70, menos 70 sobre 3, lo vamos a pasar, está restando, lo vamos a pasar a este lado a sumar con el 0. Entonces, pues esto más 0 nos quedaría igual, 70 sobre 3. Entonces, como necesitamos despejar t, vamos a pasar 20 sobre 3 a dividir aquí. Entonces, para eso, pues entonces vamos a nuevamente a hacer esta operación que es como la ley de la oreja. Entonces tenemos que multiplicar 30 por 3 y 3 por 20. Aquí en esta multiplicación podemos cancelar términos iguales, 3 con 3, entonces aquí nos quedaría 70 sobre 20. Y 70 sobre 20 dividido nos daría 3,5. Ahora ya con este resultado vamos entonces a reemplazar nuevamente en la función original que nos da. Entonces vamos a reemplazar cuando t es igual a 3,5. Entonces reemplazamos 10 sobre 9 por 3,5 a la 3 menos 35 sobre 3 por 3,5 a la 2 más 100 sobre 3 por 3,5 menos 80 sobre 9. Solucionamos entonces los paréntesis, 3,5 a la 3 nos daría 42,8, 3,5 a la 2, 12,25 y 3,5 igual. Entonces resolvemos nuevamente, 10 por 42,8 nos daría 428
sobre 9 menos 35 por 12.5 nos daría 428.75 sobre 3 más 100 por 3.5 nos daría 350 sobre 3 menos 80 sobre 9. Entonces, ahora igual que hicimos anteriormente, vamos a solucionar los fraccionarios que tienen igual denominador. Entonces, 428 sobre 9 menos 80 sobre 9 nos daría 348 sobre 9. Esto dividido nos daría 38.666. Y los otros menos 428.75 sobre 3 más 350 sobre 3 nos daría igual a menos 78.75 sobre 3 y dividido esto nos daría menos 26.25. Entonces ahora realizamos la resta, entonces 38.66 menos 26.25 nos daría 12.41. Ese sería el punto de inflexión, entonces la coordenada sería 3.5, 12.41. Y finalmente entonces pues tenemos los gráficos en GeoGebra para verificar que todos los procedimientos nos quedaron correctos. Entonces tenemos un punto, una coordenada que vale 5.5, acá la tenemos, acá, 5.5 y la otra que vale 2,20. Y la otra que es el punto de inflexión nos da que es 2.5, 12.5 y esa fue la que acabamos de realizar, que nos da aquí 3.5, 12.41, aquí nos da 12.41 porque fueron en decimales, entonces pues bueno, aquí nos da algunos números más largos, pero pues para no utilizarlos utilicé solamente 2 decimales. Entonces muy seguramente fue esta la razón. Ahora pues vamos a responder las preguntas que se plantearon en el ejercicio. Entonces la primera era, ¿en qué instante se consiguen las temperaturas más alta y más baja en ese periodo de tiempo? Entonces aquí arriba nos dio que T era igual a 5 y en la otra el resultado era T igual a 2. Exactamente aquí. Los dos resultados que tuvimos de una ecuación cuadrática a esta. Entonces aquí en la gráfica podemos identificar esos puntos 2 y 5. Entonces el ejercicio mencionaba al principio que se hacía las gráficas desde cuando las temperaturas desde 1 hora hasta 6 horas. Entonces que en la hora 5 se alcanzó la máxima temperatura y en la hora 2, el punto A, fue la máxima temperatura y a las 5 horas tuvo una temperatura más baja durante todo el proceso. La siguiente pregunta dice, bueno, ya en esta que el punto A las 2 horas y en la máxima temperatura y en el punto B a las 5 horas. La otra pregunta dice, ¿cuáles son las temperaturas más altas y más bajas? Entonces las coordenadas de esta temperatura, entonces la más alta, que es A, la más alta fue en la coordenada 2,20, acá tenemos 2,20, y la más baja 5,5, entonces acá tenemos el B, 5,5. La siguiente pregunta es, calcule las coordenadas del punto de inflexión de la gráfica hecha por el sensor
Entonces, las coordenadas, que fueron el último procedimiento que hallamos, fueron 3.5 en coma 1241. Aquí tenemos el punto de inflexión, acá es el punto C. Entonces tenemos en 3,5 en X y en Y 12.5. Acá lo podemos verificar. Y finalmente, pues la última era verificar los cálculos en GeoGebra, y acá tenemos el pantallazo de la gráfica en GeoGebra. Y esa sería pues la solución al ejercicio de aplicación.